Bien, listo, Javi, pues ahí estamos en vivo, ya en YouTube. Para las personas que se están, bueno, conectando a este espacio, hoy estamos nuevamente con Javi. Como les decía, Javi fue una de las personas que me formó como terapeuta holística ya hace unos 3 años. Ya Javi, cómo pasa el tiempo. Y hoy estamos compartiendo ya, pues, espacios y momentos de información. Hoy vamos a estar hablando qué hacer con los dolores de relaciones del pasado, ¿ya? Que con este Mercurio, con estas alineaciones, me ha llegado mucho, Javi, a terapia, personas que están teniendo retrocesos de alguien vino del pasado, una enfermedad del pasado, algo que se activó del pasado. En este caso, lo vamos a poner a nivel un poco más general, pero específicamente lo vamos a hablar desde las relaciones. Javi, yo empiezo haciendo este en vivo preguntándote y preguntándome también, así como tú respondes, yo responderé por este lado, de qué es lo que significa vínculo. Uy, La- Yanni. Buenas tardes para todos. Un abrazote de oso y Yanni vino, vea, a la yugular. y- ¿Qué es vínculo? Empecemos a mirarlo. Mira, Yanni, qué rico primero compartir micrófono contigo. Qué delicia los encuentros porque he sido testigo del progreso tan bonito que has tenido a nivel personal y a nivel laboral. Cómo ha venido floreciendo todo eso que iniciaste hace muchos años en distintas disciplinas y de distintas formas. Y creo que eso es lo que me lleva también mucho a compartir estos escenarios contigo. Bueno. Esta parte que tú mencionas del vínculo, ahora tenemos mucha energía en el tema de pareja, mucha energía en el eje, el hecho de que pase mucho planeta por Aries indiscutiblemente activa a Libra, y este tema de Aries y Libra, pues no es otra cosa más que la palabra que acabaste de decir, los vínculos, las relaciones, el otro y yo y el otro, el tú y aquí y nosotros y entonces, y pero dijiste, pero no hiciste, todo lo que toque Aries obligatoriamente va de pimponeo a Libra. Y no tiene nada que ver con que seamos o no del signo Aries, sino más bien de cómo está lo que está o cómo se genera o se va gestando lo que está en Libra, que en este caso son las otras personas. Los vínculos, la palabra vínculo. Ahora que está Venus allí y va a estar haciendo unos tránsitos con su majestad Saturno, Neptuno y próximamente a Quirón, porque Venus va a estar en esta ventana de oportunidad energética para revisar vínculos del pasado, justo lo que tú decías. Quirón en Aries cuando se encuentra con Venus nos lleva a eso, a que se miren cuáles fueron los aprendizajes de atrás. Entonces, cuando nos vinculamos con el otro, se forma un tercero. Se forma un tercero, Yanni, así no tengamos un hijo. A veces creemos que un hijo es solamente el tercero. Por ejemplo, acá, en este vínculo, en esta relación, está Yanni de un lado, está en Ciudad de México, y aquí está Javier en Orlando, Florida, y pareciéramos que fuéramos solamente dos. Pero entre Yanni y entre Javier vamos creando un vínculo que es el tercero. No lo vemos, porque siempre estamos en esta dirección. Entonces veo a Yanni y Yanni ve a Javier y como que el vínculo pareciera que no existe. Si formamos un triángulo, empezamos a mirar hacia otro lado, esa interacción entre tú y yo es lo que forma la palabra vínculo, o sea, un tercero. Esto es muy sano cuando nosotros tenemos cualquier tipo de relación, Yanni, cualquiera. Porque si antes del live tú me dices, Javier, se me presentó un tema, se me presentó un problema y voy a tener que dejarte ahí y no puedo, debo asistir aquí unos asuntos. Entonces yo observo el vínculo y dejo de mirar a Yanni. Pero si todo el tiempo estoy mirando a Yanni, puedo resultar tomándome a Yanni demasiado personal, pero Yanni, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Sí? Y me puedo sentir ofendido y me siento agredido y es que tú. Y es inevitable que el juicio no salga a flote. Lo mismo pasa en una relación. En una relación hay dos partes y una tercera que es el vínculo. Entonces, cuando miramos y le damos esa participación al vínculo, que es lo que se va tejiendo entre tú y yo, pues dejo de tomármelo tan en serio, dejo de tomármelo tan personal, dejo de tomármelo y voy comprendiendo que el otro, a través de este vínculo, pues sigue siendo un ser humano que apenas suple el 0,1% de mi realidad.
Pero si yo no hago, si yo no desvío eso, ¿sabes? Esto me parece mucho cuando vamos manejando. Y entonces tú miras los espejos retrovisores, miras el retrovisor y mira los dos espejos que tienes. Imagínate donde no tuviéramos ni los dos espejos ni el retrovisor. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta quién viene atrás? Y en qué momento girar a la derecha y de qué manera girar a la izquierda sin ocasionar un accidente. Entonces, cuando vemos el vínculo como un tercero y no como el otro, me doy la oportunidad de poder respirar un poco mejor el vínculo o la relación que hay entre tú y yo. Cuando dijiste ahorita de la responsabilidad que hay en uno con el otro que forma el vínculo, hay algo que también me llega mucho a terapia, como mucho de, yo siempre lo que sucede en terapia lo interpreto mucho en videos, en vivos y todo, que va enfocado mucho al tema de hoy, es cómo soltar los dolores del pasado, de las relaciones. Lo que veo mucho en terapia y lo cual hace que el dolor de una relación pasada sea tan dolorosa, tan como que pareciera que el dolor no pasara o se fuera momentáneamente es la deuda emocional. Mucha gente llega a terapia y cuando le escuchamos el lenguaje es que hay una deuda emocional. Todavía están esperando que la validen, que le den gracias por todo lo que hizo, que le digan que lo hizo bien, que le den las palabras para romper un vínculo o para terminarlo. Entonces, nuestro ego queda en ese punto y espacio de todavía sigo esperando que me devuelvan un poquito de lo que yo di en la relación. Entonces, si se trata de ver el vínculo, si dentro del vínculo hay hay un dar y un recibir. En constelaciones, cuando uno de los dos da más, tiene tendencia a que la relación se acabe. Entonces, en constelaciones es yo doy, el otro me da, y yo doy un poco más y el otro da más, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué los vínculos se acaban y suelen ser dolorosos? Porque se generó una deuda emocional tan grande que en mi yo presente, a pesar que la relación ya pasaron 2, 3, 4, 5 años, siento que esta persona me debe. Y esta persona viene y busca otra pareja y me debe. Entonces le tengo rabia a él por estar con la otra persona y a la persona con la que está tu pareja. Entonces es una deuda. Entonces cuando llegan a terapia a mirar por qué no pueden romper ese vínculo, se dan cuenta de que esa deuda está y está pagando interés. Porque el tiempo pasa y no puedes salir de ahí. Entonces, ¿por qué pagas? ¿Cómo pagas interés? Te sientes bloqueado, Ujú. no llega una persona, llega el mismo patrón de mujer o de hombre, me siento en depresión, siento todo el tiempo, sueño con, o sea, comienza la deuda a generar facturas e intereses, lo cual hace que la persona termine a la final, no me gusta decir bloquear, pero desligándose de encontrar una buena persona. Y es importante para el primer paso de cómo soltar, empezar a entender de que nada es de nadie y que nadie nos debe nada. Que si no te reconocieron lo que hiciste, no se trata de ti, se trata de que incluso ni la otra persona se ha reconocido lo que hizo en esa relación. Entonces sería como primordial empezar a trabajar las deudas emocionales. Ahora, con el tema de Venus, yo siento que Venus, su forma de poder darse cuenta de que tiene una deuda emocional es a través de experimentar otras cosas nuevas. Bueno, por medio de la creatividad. Igual, pues aquí te digo la pregunta a ti. ¿Cómo tú trabajas la deuda emocional a través de tus terapias, a través de la astrología? ¿Cómo se puede trabajar esa deuda emocional que deja una relación de pareja? Mm. Coincido con lo que mencionas, que siempre es ese faltante, ¿no? Lo primero que hay que colocar en la balanza para generar este punto D, lo primero que hay que hacer es equilibrio. Si hablamos de Aries, si hablamos de Libra o hablamos de relaciones, no lo hablemos en un término astrológico, sino vivencial. Una pareja, una relación, obligatoriamente muestra dos partes. Es clave, Yanni, clave, comprender algo como título para eso. Y es que los seres humanos, nosotros los seres humanos, no fuimos diseñados
para darle al otro de manera recíproca. Creemos que sí. Existe la creencia de que como yo te di esto y yo te di tiempo y yo te di alegría y yo te di besos y yo te di abrazos y yo te di comprensión y yo te di muchas cosas a ti y te di mensajes y te di esto, por lo menos tú devuélveme algo. O sea, pues en teoría esto es de que tú me des algo a mí, ¿no? Para que esto se equilibre. Pero ese es el error principal. Porque fíjate que no fuimos diseñados para darle al otro en igualdad de condiciones, sino que yo te voy a dar a ti, Yanni, de lo que yo tengo. Así tú seas la mujer más bella, seas la mujer más amorosa, más comprensiva, más detallista, pienses en mí, me organices la ropa, me organices todo, todo me lo tienes perfecto. Yo te voy a dar a ti, no lo recíproco a eso que tú me estás dando. Por eso en los temas de pareja, el otro da de lo que tiene. Y si yo tengo tristeza, y si yo tengo melancolía, y si yo tengo miedos, y si yo tengo temas de hombría no trabajados, y si a mí mi energía masculina está fleque fleque, y si yo estoy todavía para agarrar dobladillo, todavía estoy para que me agarren tres pinzas de la correa porque no me las sé poner, esto, ¿sabes? Pues de eso te voy a dar. Y entonces tú vas a decir, qué raro, yo le doy y le doy y le doy a Javier, y este nada, o sea, este nada que me da, o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque así funcionamos los seres humanos. Damos de lo que tenemos, no damos en igualdad de condiciones. Entonces, cuando tú me pides algo, o aunque sea la mitad de lo que tú me estás dando a mí, yo quedo así como el primate, quedo así como el chimpancé que dice, ¿y esto cómo se come? ¿Y de dónde se lo saco? ¿De dónde me lo saco? ¿De dónde se lo doy? Porque te voy a dar de lo que tengo. Esa es la primera fase. Entonces, cuando comprendemos esto para hombres y mujeres, vamos entendiendo por qué el otro hace lo que hace, independientemente de lo que yo le dé. Eso le ayuda a nuestro ego a comprender que no estamos en igualdad de condiciones, sino que los seres humanos damos de lo que tenemos. No fuimos diseñados para dar algo que no tenemos. Entonces yo no te voy a poder dar amor a ti, yo no te voy a poder dar comprensión a ti, yo no te voy a poder dar muchas cosas si yo no las tengo, si yo no las he conseguido, si yo no las he trabajado. Así tú sí me las des a mí. Por eso es muy frustrante cuando trabajamos temas de pareja. Es muy frustrante que lo he visto en muchos hombres donde dicen, Javier, yo quiero ser otro hombre para ella, porque ella es una mujer espectacular. Yo quisiera ser otro hombre, pero no sé cómo. Pero sí quiero, o sea, en mí está ser otro, pero ¿qué es lo que me pasa? O sea, ¿cómo hago? Porque a mí no me nace. Y casi siempre la palabra es no me nace. Claro, no me nace porque no lo tiene. Su cerebro no lo identifica. Es como decirle a un niño, es como decirle a un hombre que no sabe escribir, que escriba una carta. Puede querer hacerlo, pero si no sabe la combinación, si no ha escrito nunca, pues se le va a dificultar. Y la persona al lado puede decir, mira, yo te he escrito, le he escrito a él 1000 cartas y él ni siquiera me ha escrito una, pero si no sabe escribir. Claro, Entonces, cuando colocamos ese paralelo de que los seres humanos damos de lo que tenemos y no de lo mismo que nos están dando, esto nos sirve para bajarle tres rayitas y verlo desde otra perspectiva y decir, claro, le estoy pidiendo peras al olmo. claro. Le estoy pidiendo peras al olmo y por ahí no es. Claro, claro, esto es mucho lo que se dice en constelaciones y en transpersonal de que uno da de lo que tiene y si una persona ya viene con un trabajo, uno da eso. Pero también hay que mirar que en la pareja, Javi, a veces colocamos todos nuestros huevitos de oro. Creo que eso lo había dicho ya en otros encuentros. Nuestra pareja hoy en día se volvió nuestra religión, nuestra meta, nuestros sueños y nuestro sostén. Y eso es muy peligroso, porque hay gente que entra en una relación y se desvincula de todos sus procesos. Ahí ya estamos empezando a amar a ciegas, es decir, estoy amando sin darme cuenta que me estoy quitando más de lo que puedo sostener. Cuando uno va a dar, porque el dar hace parte de nosotros, para poder recibir uno tiene que dar, pero no necesariamente vas a recibir del mismo lugar que das. Entonces uno da porque es su naturaleza, porque ya entiende ese dar, pero también es importante que es sano
dentro de crear el vínculo se va creando y siempre va mutando a medida que pasa el tiempo, los años de una relación. Cuando te das cuenta que yo tengo mucho para dar, pero lastimosamente el todo para dar lo doy en la pareja. No, uno también tiene que mirar si esa persona, como se diría en Cábala, tiene la vasija tan abierta para recibir todo lo que tú tienes que dar, porque a veces, por situaciones del pasado, por el yo persona que está constituido por todas las experiencias de la persona, no puede recibir esa cantidad de dar. Entonces lo que puede recibir son actos muy pequeños y empieza la frustración. Y eso va a depender mucho de la personalidad de la persona, que tanto espera recibir y ya pues tomará las decisiones que compete. Pero también hay que mirar si ese dar tan grande que yo tengo, la otra persona está lista para hacerlo y a veces son sus traumas, sus condiciones, su ambiente que no deja recibir ese dar. Entonces, cuando tú dijiste ahorita, hacer el trabajo de soltar la idea que me deben, lo que yo he dado es una forma también de soltar el dolor, de ponernos a pensar y decir, bueno, ¿por qué es que le quiero dar todo a mi pareja? Mm, Es ahí donde ahí está el error. La pareja no es que se le dé todo, se le da, pero también hay otras áreas de la vida donde ese todo se divide. Dar a tu cuerpo, dar a tu empleo, dar a tus metas. No, es que mi pareja tiene mi religión, mis metas, mi sueño, mi ilusión y todo. Y claro, el día que la pareja medio de un poquito, no tengo sueños, no tengo vida, quién soy, a dónde voy. Entonces esto no puede ser, esto no es amar de verdad. Entonces, el amor a ciegas es sentir que te amo dejándome sin ningún rasgo y querer salvarte todo el tiempo y yo quedándome sin salvavidas. Cuando se acabe la relación, me debes todos los salvavidas que te di. Entonces, ¿dio el amor verdadero o dio el ego? Dio el ego disfrazado de ese amor. Entonces, yo me acuerdo que en una de tus clases, me acuerdo cuando estabas acá en México, tú decías lo que significa el enamoramiento, enamoramiento. Y hay gente, Javi, que es adicta al enamoramiento. También cuando acaban una relación, ¿por qué les duele? Porque se les acabó la adicción a sentir la chispa del enamoramiento. Cuando uno ama, no es que no esté esa chispa, sino que madura. Ya amas completamente a ese ser humano y entiendes sus formas de dar y de recibir. Pero en enamoramiento yo necesito estar en un estado de euforia, de aliméntame todo el tiempo, hazme sentir, y el día que no hay, ya no me amas, ya no me quieres. Entonces es el ego. El ego creo que es la primera fase del enamoramiento. Ya tú me lo dirás, que eso lo diste en una clase de biodescodificación, donde entrabas en esta parte. Adicción al enamoramiento, cuando se acaba la relación, se alarga el proceso, porque necesito que me vuelvas a dar la adrenalina que yo sentía en la etapa de enamoramiento. Y hay gente que se casa enamorada. Es malo casarse enamorado, uno se casa amando. ¿Ya? Porque claro, cuando ya se te cae el enamoramiento y entras en la etapa de, no, yo no quería esto. Uno no se debe enamorar en la euforia, porque cuando baje químicamente, como tú lo dijiste en esa clase, nunca me va a olvidar, te comienzas a dar de sombra, te comienzas a dar cuenta de sombras que no estaban en el radar. Pero hay algo muy bonito, Javi, que es el amor. Cuando uno trabaja sus sombras y las ve, podrá ver y entender las del otro y especialmente en la pareja. Y esto ayuda mucho a aliviar el dolor. Entonces yo te pregunto, ¿el dolor y el enamoramiento o el sufrimiento y el enamoramiento, qué correlación tienen? Esa palabra que me encantó, enamoramiento, o sea, nunca se me va a olvidar esa frase que dijiste ese día ahí. Pero bueno, escucharte. pues es que es lo aprendido, Yanni, es lo aprendido, fue lo que nos enseñaron. Entonces también hay que colocarle ahí una gotica de paciencia a todos estos temas porque pues también cabe resaltar que como raza política, religiosa, familiarmente, pues hemos venido con unos temas y unas lealtades y estamos despertando en distintas áreas de la vida. La misma vida nos lleva a eso, a que florezca cada momento. Entonces, no hay otra alternativa que preparar con lo que tenemos en la alacena.
Y en ese preparar con lo que tenemos en nuestra alacena, pues empezamos a preparar con lo que preparó mamá, abuela, con lo que nos dijeron, con lo que nos dijeron así es, nos enseñaron que de esa forma es. Y ya cuando tomamos conciencia de qué son todas estas estaciones y qué es todo este tema del dolor, y cabe resaltar que no es que sea malo, cabe resaltar que es algo biológico, es algo que nosotros los seres humanos debemos aprender a digerir. No estamos diciendo acá que enamorarse sea malo, ni que sea culpable, no, por el contrario. Es un tema netamente biológico, netamente que nos pasa. El punto y lo que sí es el manejo que nosotros le damos a esa cantidad de azúcar en sangre, ¿sí? El término no es el azúcar, es la sustancia química, pero ese dulce, eso empalagoso, eso que genera adicción. Entonces a veces creemos que única y exclusivamente somos adictos a las cosas exógenas y se nos olvida que lo endógeno pues es donde realmente nace, donde se fecunda la adicción. Y no hay otra alternativa que mi cuerpo reconozca una sustancia química en sangre común, habitual, recurrente, en la cual se vaya a enganchar porque la biología nos empuja a eso. Como mamíferos debemos olfatear y gracias a este olfateo y gracias a esta adicción es que nosotros podemos hacer muchos otros procesos necesarios para la vida. Ahora, cuando ya vamos entendiendo de qué viene, pues sabemos que no es la mejor forma de tomar decisiones en nosotros, en caliente. Por eso siempre asocio enamoramiento o estas fases de mucho azúcar y estas fases de mucha dopamina y todo esto, adrenalina y etcétera, las asocio cuando una persona está en estado de embriaguez. Cuando una persona está en estado de embriaguez, pues tú no te pones a explicarle nada porque no te va a entender. Tienes que esperar a que le pase 72 horas a que su hígado pueda procesar y su sistema pueda evacuar todo ese alcohol que tiene en la sangre. El estado de enamoramiento es exactamente igual. Cuando nosotros somos conscientes, podemos identificar, y eso se puede hacer. Nosotros nos damos cuenta en qué momento estoy en una fase de enamoramiento y quién es el otro, y me doy tiempo, me retiro, ¿sabes? Me hago cargo de eso para poderlo digerir, ¿sí? Y poder ver con claridad. De ahí por eso es que se toman estos episodios de inteligencia emocional y todo esto. Pero a la otra que tú mencionabas en las fases de las parejas y demás, por eso la otra clave, si tenemos y aprendemos la primera que dijimos, que el otro da de lo que tiene, más no de lo que yo le estoy dando, eso por un lado empareja los egos. Yo llamo a eso emparejar los egos. Me doy cuenta que el otro es otro ser humano exactamente igual a mí, buscando posiblemente lo mismo que estoy buscando yo, ¿sí? Y que le corresponde obviamente gatillar eso. Y la segunda, ¿qué le estoy pidiendo al otro? Porque como eso también fue lo aprendido, que a la pareja hay que pedirle, o que a la pareja hay que, y de hecho la biología también nos lleva mucho a pedirle cosas, a pedirle esto, podemos llegar incluso a pedirle a la otra pareja hasta que cambie cosas de su forma de ser. Puedo llegar a pedirle al otro que cambie situaciones que tú dices, pero ¿en qué momento se me ocurre a mí pedirle eso? ¿En qué momento nos volvimos de esta manera, no? Entonces creo que esa segunda, por eso también lo hemos dicho muchas veces, que a la pareja hay una sola cosa que se le debe pedir, y eso es mucho, una sola cosa, y es nada. Si tú le estás pidiendo más de esa palabra nada a tu pareja, ya bombillo rojo. Así es. Sí, Javi, yo lo que le diría a la gente que nos está viendo con respecto al tema del dolor, el dolor es inevitable porque acabas de terminar un vínculo. eh, es inevitable que el ego también empiece como a enamorarse. El ego no es malo, ya lo hemos hablado en otros episodios, cuida una historia, cuida algo de nosotros, pero que el dolor se comience a alargar sobre el tiempo ya es un tema de egoísmo, incluso con uno mismo. Ya nadie nos debe nada y es importante que todo lo que estás dando ahora, ya sea en tu vida personal o amorosa, la hagas porque tú eres así, porque a ti te nace, pero si no funciona y sientes que tu pareja
te tiene que devolver o tu expareja lo que te dio, entonces tú tienes que preguntarte si realmente lo amé o si realmente la amé. Entonces, el primer paso para poder asumir el dolor es hacerme cargo de la deuda emocional. Es hacerme cargo que no vengo aquí a cambiar a nadie, porque no hay cosa más desgastante que cambiar a un ser humano. Cuando, no, cuando una persona quiere sanar o integrarse, solamente viene desde el deseo de autocorregirse. Y eso es un deseo que nace de lo profundo de la persona. De lo contrario, no vas a poder mm, debatir ese muro. Se moldeará, pero volverá al mismo lugar a menos que la persona de corazón pueda cambiarlo. Desde la mirada de la cábala, ¿cuál es la función de una pareja en nuestra vida? A mostrarnos nuestros tikkun. ¿Y cuáles son nuestros tikkun? Las cosas que venimos a corregir. Sea desde un amor bonito, vas a ver cosas que tienes que corregir. Y sea un amor dolido, tóxico, hay cosas que hay que corregir. Cuando nosotros tomamos lo que nos enseña a corregir esta pareja, independientemente que se vaya o se quede, ya hizo la función álmica o lo que sea, como lo queramos llamar. ¿Por qué? Porque de 8.000 millones de personas, esta era la persona que era para ti. Y esta persona que está en el pasado fue la persona correcta. Y es importante, Javi, también decir que el amor de la vida no es uno, son varios. Tenemos muchos amores de la vida, ¿ya? Uno que fue de la infancia, siempre va a haber un nuevo amor, porque la gente dice, no, es que yo nada más tuve un amor de mi vida, ya no hay nadie como eso. sí, Cierro el flujo, porque hay otras personas que están esperando entrar o yo entrar en su vida para hacer un proceso. Y el alma gemela, que a veces confundimos el alma gemela con exceso de dolor, no. El alma gemela, también para que lo sepamos, solamente la vamos a reconocer cuando hagamos un trabajo espiritual. ¿Y qué significa un trabajo espiritual conectando con el tema de las parejas? Entender que las parejas es más de un cuerpo que un sexo y que una emoción. Es una persona que trae consigo maletas de correcciones. Por eso las parejas no te vienen a hacer feliz, sino bien vienen a hacerte corregir. Vuelvo y digo, desde la pareja más sana hasta la pareja más dañada que haya. Entonces, ya empezando por ahí, el dolor comienza a ser entendido. Como me dijo Javi antes de iniciar, que no estábamos en vivo, bueno, tú sabes de esto, sí, pues tuve muchas parejas. Y cuando empecé a ir a terapia, me di cuenta de todas las puertas abiertas que tenía con exparejas que estaban bloqueando las entradas de las parejas presentes. Entonces, cerrar esas puertas es un acto de bondad con uno mismo. Y es un acto de que ya no suba los aranceles emocionales. Entonces, yo le diría a una persona si está viviendo una tusa o en tusa se dice en Colombia como ¿cómo es esa? desamor, Aranceles emocionales. aranceles emocionales, pagando Esta la voy a anotar. deudas, Esta la voy a anotar porque me la voy a aranceles, copiar. Aranceles aranceles emocionales. emocionales. Claro, Es porque demasiado, ¿ah? amar no tiene por qué costar. Y se nos ha dicho, como vimos a nuestros padres, como vimos a nuestros abuelos, que lo aguanté hasta el fin de sus días. Entonces creemos que amar es aguantar. Uno, es verdad, uno sostiene, pero si ese sostener me está dañando, entonces uno tiene que preguntarse hasta qué punto puedo llegar. ¿Ya? Entonces, eso, Javi, o sea, es el primer paso, reconocer las deudas, entender, empezar a hacer unas paces con la impermanencia y que pareja que tengas ahora, pareja que ya sea por la muerte o porque el mundo es así, se irá. ¿Qué le diría yo a la persona? Trata de mirar la maleta de correcciones que te viene a mostrar, porque ese es el único trabajo dentro de mundos espirituales o mundos superiores, es el sentido que tiene esta persona en tu vida, desde lo más dañino hasta lo más bonito. Y verlo le da completamente sentido a lo que quizás tu ego no puede ver. Es lo que yo siento, Javi, que le tengo que decir a las personas, sobre todo para transitar el tema del dolor. Mm, Mira esta, aquí anoté una palabra mientras estabas diciendo lo de qué pasa cuando ya se termina la relación y quedamos con estas deudas emocionales y que cuesta mucho trabajo. Vale aclarar que siempre que nosotros terminamos una relación, siempre, parte del principio que va a ser sí o sí, muy biológico, da la sensación de pérdida, Mm, incluso así sea consentido el hecho de terminar.
porque la misma palabra, lo que decíamos ahora, se genera un vínculo, se genera un algo que al irse la otra persona o al terminar esta relación, yo quedo como, ¿y todo ese algo qué? Por eso la sensación de, y todo lo que di, y todo el tiempo, y todo lo vivido, y todo lo que yo aposté, ¿dónde queda todo eso? Entra nuestro ego a reclamar porque de una u otra forma se experimenta la sensación de pérdida. Y claro, es muy obvio porque de hecho se está perdiendo, se está rompiendo un vínculo. Entonces, eso tercero que nosotros veníamos alimentando, ya no lo veo. Entonces, todos esos valores emocionales que yo venía depositando ahí, ahora ¿quién me devuelve, quién me da algo, quién me retribuye? Entonces, esa sensación de pérdida es inevitable cuando estamos ahí. Claro, primero, la cera autoestima es un golpe al ego bravísimo. O sea, romper una relación, así sea una relación tormentosa, que a veces se cree que no. Así, sea, así haya sido con el peor es nada o con el regalado es caro. Así haya sido así con esa persona que tú dices, pero es que te estás despojando y acabaste de soltar el que regalado es caro. O sea, el peor es nada. ¿Por qué estás así por ese peor es nada? Porque la mente no entiende eso, sino que comprende que está en un proceso de pérdida, donde aunque se viva esto, es inevitable que salga algo que yace dentro del órgano más grande de nosotros, que es la piel, y es la envidia. Porque cuando me quitas algo, la forma de nuestro ego sentirlo a través de la memoria también es la envidia. Entonces ahí entramos a digerir otro proceso que se llama envidia y cómo voy a suministrar esta envidia que me da si el otro está feliz o no está feliz. Y a veces lo que el otro haga la puede estar pasando más mal que yo, pero a mí me da envidia de cosas de allá. Sí, Sí, es inevitable que yo diga, uy, mira este dónde está o esta dónde está, y entramos en ese proceso de generar envidia. Entonces también hay que tratar que eso es humano. Fíjate que eso es humano. Envidia porque ya tiene pareja, envidia porque le está yendo mejor. Eso lo he visto en casos porque en terapia se ve muchísimo y eso no, eso ya no es amor y eso ya no es dolor y eso ya no involucra al otro. Eso ya es el proceso personal. Lo que te está dando es envidia de no, no, para nada. No, yo envidia no. Por el contrario, yo le deseo lo mejor y le deseo que esté muy bien y que sea muy feliz. Pues no, humanamente estamos en ese proceso, en ese momento estamos impedidos para desearle al otro que le vaya bien. Mi ego lo que quiere es agarrarlo y picarlo, picarla y decir a ver cómo, ¿sabes? Porque es el proceso natural de. De ahí la importancia de reconocer y decir sí, 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 sí. Reconozco y me da envidia que esto le salió, esto, lo otro, y yo estoy más preparada, o yo estoy más preparado, o yo merezco otra persona y no así. En cambio, este le valió. O sea, míralo. Terminamos hace un mes y ya está con otra persona. O sea, es increíble, Javier. Tú lo vieras. O sea, me parece el colmo. sí. Y que también eso, esa es la parte que de envidia, que ya me refiero que yo lo digo en consulta. ¿Y acaso cuántos meses o años quieres que esté duelando? O sea, ¿hay alguna tabla? Nos vamos a la escala de Mosh, nos vamos a la tabla periódica donde dice que a tanto tiempo debe hacer duelo el otro y tú también. ¿Y tú cuánto tiempo le vas a entregar a eso? Claro. Entender que hay mecanismos de salida para estos temas. Por eso hay Sí. terapias de pareja, porque esto tratándose un buen duelo, un buen fin de semana, una buena semana de proceso de duelo, máximo 2 semanas es suficiente. Es suficiente para cerrar una relación, pero fíjate que nos gusta eternizarlo o muchas veces por desconocimiento la persona cree que es que estoy en un proceso y ¿cuánto llevas? No, 7 meses. ¿7 meses? Sí, no, es que era una relación de 10 años. O sea, ¿acaso hay equivalencia para esto? Mm, O sea, Yanni, podemos construir, aquí en Estados Unidos construyen puentes en un fin de semana y no se caen. Y en otros países como los nuestros construyen un puente en 5 o 6 años y 2 días después de la inauguración se cae. O sea, los tiempos no están determinando la calidad tampoco. Es igual que una relación. Tú puedes llevar 20 años con una persona, sí, pero si hoy no lo disfrutas y no te sabe a nada, pues esos 20 años no sirven de nada.
Puedes llevar 20, 30 años con una persona de sufrimiento, de estar cargando al otro. O sea, si hoy no hay besos, no hay caricias, no hay pasión, si no hay gozo, si no hay esa calidad orgasmal, si no hay todos esos elementos, ¿de qué sirve que tengas 30 años o 20 años o presumas 40 años de casada o casado? Eso no sirve. Entonces, fíjate que ahí estamos moviéndonos en temas muy, muy, muy distintos, ¿no? Claro, Javi, mira, ahí, ahora con lo que hablas con el tema del tiempo de duelo, hace poquito hay un actor, hay una chica de Colombia que falleció de cáncer hace un año y medio, un poquito menos de año y medio. No recuerdo su nombre y su no, ella era actriz y su novio es actor. Hace como un mes subió una foto con una nueva novia y todo el mundo empezó a criticar que cómo es posible, que no ha pasado un año, que falleció y ya estás con alguien. Yo recuerdo que yo me detuve en la foto. Obviamente iba a salir como, o sea, me quedé así de, uff, o sea, ¿cómo somos pasajeros? Y no es que seamos pasajeros, porque quién sabe cómo esta persona lo llevó a su duelo, pero esto habla mucho, Javi, que nosotros no somos el diamante, a menos que seamos nosotros mismos el diamante. No somos indispensables, no somos indispensables para nadie, solo para uno mismo. Incluso hasta nuestra familia, después de un cierto tiempo, le toca continuar con su vida. Entonces, cuando yo vi esa situación, lo único que me nació fue decir o hacer o expresar, si yo me llevo a morir mañana, mi relación, mi pareja va a conseguir a alguien y tiene que conseguir a alguien que debe continuar. Pero hay gente que no, tiene que pasar 20 años, que hay gente que le funciona los 20, 30 años de luto. Pero una cosa es estar de luto y otra cosa es estar 20, 30 años en sufrimiento. Es Ajá. muy diferente. ¿Ya? Entonces, es permitirnos o empezar a bajar el ego y decir, no somos nadie, somos cada uno en su propia vida, no somos tan importantes para el mundo. Y eso suena un poco así. Mira el universo, no te ves. Cuando estamos desde el satélite, no te ves. Ya con eso hay que pensar que nosotros somos un granito de arena que atribuye con lo que puede. El día que te veas desde el satélite, ese día hablamos, wow, todo el mundo te está viendo, pero no somos así. Entonces aquí juega mucho el ego, dame la importancia, y dámelo todo. Entonces es importante salir, no somos indispensables para nadie, ni los otros para nosotros. Y eso entra el del amor, porque el amor también deja ir cuando ya no se puede sostener lo insostenible. Entonces es empezar por ahí. ¿Por qué esta persona me debe algo? ¿Por qué yo tengo que ser demasiado importante? Y ya si nos metemos más profundo, empiezan a salir las heridas de la infancia. ¿Quién no me vio? ¿Quién no me hizo sentir suficiente? Que a mi pareja le puse todos estos huevitos de oro. Que de hecho alargar estos temas va conectado mucho desde la mirada transpersonal a heridas de la infancia. Ese Mm. niño, esa niña está esperando un reconocimiento, lo cual también genera esa deuda emocional. Y eso es algo que hay que ver, porque esto no hace bien. En constelación, cuando voy y lo veo, puertas abiertas de relaciones anteriores esperando. No hay espacio para una buena pareja, sino para la misma pareja donde está la puerta abierta de hace 5 hasta 10 años. Entonces, respeto que cada uno lleve su proceso, pero también es importante entender el proceso del duelo y cómo en una relación nos pide también, si la amaste, ¿por qué no la dejas ir? Si no la dejas ir con facilidad, no con facilidad, no la dejas ir, pues hay que preguntarse si el ego fue quien ganó ahí. Entonces, bueno, eso es lo que siento que me nace decirle a la gente que no se está viendo. Mira, mira esto tan bonito, Yanni, que mencionabas de los ejes, ¿no? Hablando de deudas. En la astrología podemos ver el eje de pareja en relación a lo que está pasando en la casa uno, que soy yo, y lo que está al frente, que es la casa 7, que es el otro, y se forma un eje. Justo después de ese eje, pasamos al eje 2, 8. 2, mi valía, mi autoestima, mi cariño, mi amor, la capacidad que he venido yo de cultivarme, amarme, quererme, respetarme, vincularme, etcétera, 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 todo hacia yo. La casa 2 es mi, que es necesario.
Se necesita todo eso primero. Me lleno de todo eso para poderlo compartir y que genere un efecto espejo con la 8, que es lo que tú mencionas, las deudas. Por eso en la casa 8 vemos las deudas. En la casa 2 lo que tengo y en la 8 la deuda, incluidas las deudas emocionales. Así es. Pero mira que la manera de pagar la casa 8, la manera de pagar una deuda, pues es con lo que tengo en la 2, incluso a nivel financiero. Así es. Para pagar algo financiero en la 8, o sea, una para pagarle al banco, pues debo trabajar con la 2. O sea, saco de la 2 y pago en la 8. Saco de lo mío, del bolsillo, de lo que tengo y pago. Pero si yo no tengo, ¿cómo le hago para pagar? Primero debo conseguirlo. Así como es de manera tangible, con el papel moneda, tan obvio, emocionalmente ocurre lo mismo. ¿Cómo cerrar y cómo trabajar las deudas emocionales? Primero debo adquirir ese valor emocional en mí para de ahí pagar. Así es. Primero debo trabajarlo en mí. Por eso siempre lo primero que se hace en terapia o lo primero que empezamos a hacer cuando estamos trabajando esto es sacar al otro, es liberar al otro, es Ujú. quitar al otro porque es mientras tu pitbull, mientras tu mamífero tenga agarrado y prensado como cual pitbull que lo llevan a que se entrene las mandíbulas y se cuelga de esa llanta y no se niega a soltar con el propósito de que se vuelva, si el pitbull no suelta la llanta, no podemos hacerlo. Y el pitbull es la parte egoica, ese es nuestro ego, nuestro tema, que hasta que yo no suelte al otro, pues no voy a poder descansar. Por eso es tan importante cuando se termina una relación, incluso durante la misma y post, pues aprender a quitarnos y a colocarnos el bozal. Y esto suena muy feo porque hay, hablando de seres humanos y de cosas psicológicas y emocionales, como esa palabra del bozal. Pero es que no hay otra manera porque es la parte reptiliana de nosotros, es la parte donde quiero acabar con el otro, es la parte del instinto que me dice que es el otro el que. Y hasta que no aprendamos a digerir eso, pues no va a pasar nada afuera, ¿no? Mm, así es. Así es, Javi. Esto es una educación emocional, es un trabajo profundo, Javi, es un trabajo de reflexión, de lágrimas, porque comienza como a caerse ese yo persona. Nosotros somos un yo persona con las parejas y un yo persona en el trabajo. Y claro, cuando sucede el proceso de las parejas, ese yo persona se cae. Hay una parte de nosotros que cae, hay una parte de nosotros que muere. Nosotros, creo que lo había hablado en otros en vivos contigo, nosotros vivimos duelos internos y a veces no necesariamente porque alguien murió, sino porque nosotros, ese yo persona murió conforme a lo que creía que era real. Entonces es permitirnos ese duelo, llorar, independientemente te dure 2 semanas, un mes, 6 meses. Eso ya va a depender. Entonces yo les diría a las personas que están viviendo ese duelo interno, realmente lo que te duele es la persona que está muriendo con lo que era en esa relación, pero va a salir otra, con otra pareja, con otros vínculos. Es confiar que siempre, que todo lo que sucede siempre obra para bien. Bello, bello ese mensaje, Yanni, bello ese mensaje. Yo creo que Sí. da para muchos tomos, pero ahora prepararnos con tanta energía que hay en Aries, prepararnos con tanto Saturno, con tanto Neptuno, Venus que ya está en su máximo esplendor en Aries, agitando todos los temas emocionales, próxima a, yo creo que más o menos en 10, 15 días, ya vamos a tener a Venus en conjunción con Quirón, y ahí por qué tener como estas herramientas de apoyo, ¿sí? Estos temitas que a veces son pequeños títulos, pero que cuando no se tienen tan integrados, pues entonces causan, dilatan, digámoslo así, dilatan muchas veces el proceso y lo llevan por donde no es. Venus conjunción Quirón en Aries, próximamente que nos pide accionar, nos pide atender esas deudas emocionales que solo se van a poder suplir a través de la propia valía. Yo creo que haciendo un resumen, soltar esa creencia de que el otro tiene que darme lo mismo que yo siento que todavía necesitamos repetir esto muchas veces, y los que ya lo saben, pues genial, integrarlo.
Los que no lo saben, váyanlo terapiando. Si ustedes mismos, uno mismo se puede terapiar, Yanni. Uno mismo puede ir, esto no me entra, esto no me parece. Eso que no te parece requiere de mayor terapia. Repítetelo. Repítetelo hoy, repítelo mañana. El otro da de lo que tiene, no de lo mismo que yo le doy. Y repítelo el sábado y repítelo el domingo y terapéate y introspecciona y míralo, indágalo, sospéchalo, no lo tragues entero. Pero el otro da de lo que tiene, no de lo mismo que yo le doy. Y vuelve y lo reflexionas y lo reflexionas y lo reflexionas hasta que ya logras comprenderlo como cuando alguien te pregunta cómo te llamas. Entonces tú no empiezas a, ¿cómo es que me llamo yo? Te sale natural, te sale fluido. Cuando conoces a alguien, entonces ves a una persona y es inevitable que tu mente te recuerde y te diga, recuerda que esa persona que está al frente te va a dar de lo que tiene, más no de lo que tú le vas a dar. Y eso nos ayuda muchísimo a saber dónde colocamos nuestro ego, dónde ponernos y dónde agarrarnos de la oreja y nosotros mismos aprendernos a quitar. Porque esa es la otra, Yanni. Hay lugares donde sencillamente no debes estar. Y no por el otro, simplemente por ti. Debemos saber en qué lugar me debo poner y también aprender a saber, comprender esto, de qué lugar me debo retirar. Porque, y no esperar a que el mundo me diga o a que algo pase o a que algo, o sabes, la terquedad de. Pero para esto es necesario irnos educando paulatinamente en estos temas que mencionaba. Pues Yanni, Sí, como siempre, un placer tenerte por aquí en estas charlas matutinas. Qué rico que hayas sacado también el tiempo de tu agenda. Ya la escucharon ustedes. Yanni Mejía trabaja todas las terapias alternativas también. Hace Reiki. Creo que el fuerte, uno de los fuertes que tiene Yanni Mejía son las constelaciones también. Trabaja también los temas uno a uno, las consultas y demás. Ella se encuentra, es colombiana de Cartagena, pero se encuentra en Ciudad de México ya hace muchos años, ya es más mexicana, más más chilanga que mexicano. cualquiera. Nos vamos a ver, Yanni, en mayo. Nos vamos a ver en mayo, a ver si también coincidimos por ahí para que nos acompañes a la pirámide del Sol que vamos a estar haciendo un retiro y una meditación para justo cuando el Sol entre a Géminis. Entonces, y Urano en Géminis y todo esto va a ser en mayo, entonces qué rico también podernos abrazar y de pronto hacer algo en el podcast como lo hemos hecho en otras ocasiones. Mi niña, un abrazote de oso. Gracias por tu tiempo, por tu compañía. ¿Con qué mensajito crees que podemos cerrar o con qué reflexión que de pronto tengas tú por ahí, que siempre sacas unas reflexiones bonitas como para cerrar el live? Hay un escrito de Carl Jung que dice, en la impermanencia de la vida entenderé la vida. Entonces, entender que todo muta, que todo cambia, que nada es permanente, es lo que le da sentido a nosotros para vivir. Acordarnos de la muerte, no como muerte algo de funeral, sino que las relaciones también pasan por una muerte, porque lo que les decía, el yo persona muere con esa relación. Entonces, en la impermanencia de la vida entenderé la vida. Todo lo que está pasando ahora se moverá, cambiará, llegará a otra estación. Y lo que queda permanente es la esencia, pero la esencia es como el agua, donde la vayas a meter, ella entra, no es rígida. Entonces hay una parte tuya no rígida que se puede amoldar a cualquier situación, incluso a las que pueden llegar a ser de mucho dolor o sufrimiento. Entonces con eso pues termino este episodio, este live. Y pues nada, Javi, también es un placer pues compartir contigo, bajar información a la gente, tanto de una parte profesional y personal. Yo he tenido muchas parejas y a nivel profesional atiendo a parejas también y puedo notar siempre el desequilibrio. Todo inicia por un dar y un recibir cuando se trata de parejas. Entonces nada, Javi, pues gracias y en una próxima nos estaremos viendo. No sé con qué quieras terminar tú. Un abrazote, mi niña. Gracias por tu tiempo. Yo creo que regresamos con algo que habíamos dejado por allá pendiente del tarot. Yanni también maneja mucho los arquetipos, los arcanos mayores. Entonces, qué rico también traerlos a colación en estos temas. Ya miraremos agenda. Pues un abrazo también a ustedes que nos acompañaron por sus mensajes. Aquí dicen que les encantó, les fascina. En Instagram pueden seguir también a Yanni Mejía, que les encanta. Aquí dicen en Instagram que cómo te consigue. Ah, tú apareces así, ¿no? Yanni Mejía. Y Yanni Mejía. Sí.
Pues ahí la consiguen también, Yani Mejía, en TikTok igual, para los que me están preguntando, los que no la conocían, y por aquí a los de Facebook. Pues un abrazote, feliz lunes, inicio de semana, nos hablamos después. Gracias, cuídense mucho.